Carol, ¿por qué es que algunos imputados en la justicia, señores, Carol, porque ella se llama Carolina y cariñosamente yo le digo Carol, Sí. ¿por qué que a la gente le cae con reírse cuando están ante un juez? Yo no entiendo eso, de verdad. Bueno, lo que pasa es que eso va a depender. Va a depender del nerviosismo que puedan tener en el momento, porque quizás no saben en realidad cuál es su situación jurídica o cuál va a ser su situación jurídica, cuál va a ser el desenlace de ese proceso. O a veces hay personas que en realidad lo toman no con la seriedad que debería de tomarse un proceso penal o un proceso de justicia, independientemente de las implicaciones y o la pena a la cual puedan ser condenados, pero es un tema delicado en cualquier ámbito porque estamos hablando de un tema judicial. Bueno, Frederick, porque es que yo he visto muchas veces que la gente es una risa, risa y risa. Bueno, mira, yo tengo una inquietud y me imagino que el público en general está viendo estos casos de estos jovencitos que salen con una Glock, que salen haciendo cosas que normalmente serían indebidas y se ha convertido en toda una tendencia. El más reciente video viral es de estos muchachos que no sé si fue en una fiesta de Halloween o qué, que se pusieron el uniforme, el antiguo uniforme escolar, el azul celeste y el caqui, y se pusieron a entonar el himno nacional. Cosa que entiendo yo soy un señor mayor, debe de respetarse al menos eso. ¿Cuál es esa necesidad de dejarse ver, aunque sea haciendo algo que no es correcto? ¿Cómo usted explicaría desde el punto de vista psicológico y quizás hasta legal esta modalidad de la juventud? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que está prohibido. O sea, básicamente la Constitución de la República establece que los símbolos patrios, incluyendo el himno nacional, hay que respetarse. Segundo, hay una ley que es la ley 210-19, en la cual se establece todos los procedimientos y ocasiones en los cuales se podrían utilizar estos símbolos, ya sea la bandera, el escudo y el himno nacional. En cuanto al himno nacional, la ley establece que se puede utilizar tanto en eventos públicos como en eventos privados, siempre y cuando estén investidos de una solemnidad. Eso establece la ley 210. La ley establece también sanciones en las cuales se podría incurrir siempre y cuando se violenten las disposiciones de esa ley. Una de las sanciones es, si es irreverencia, la ley establece que podría imponerse una pena de entre 1 y 15 días. Sin embargo, si es ultraje, que sería en el caso de la bandera, cuando las personas toman la bandera y la utilizan de manera irrespetuosa, podría ser de 1 a 3 meses. Ahora bien, en cuanto al comportamiento de estos chicos, lo primero es que hay una irreverencia. Segundo, hay falta de respeto, evidentemente, a los símbolos patrios. Posiblemente estos jóvenes en su casa o con figuras de autoridad también tengan un problema de respeto hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque se supone, se ha de suponer que tú debes de respetar, viene de una educación de casa y de escuela, porque yo no sé si ustedes recuerdan que te dan la materia de cívica en el colegio, en la escuela, lo cual te invita, te enseña a tú respetar los símbolos patrios. Posiblemente esos jóvenes tengan problemas de respeto ante la autoridad. Posiblemente en su casa ellos no respeten a los mayores. Hubo un punto muy importante que tú tocaste y es el tema del pertenecer. Estamos viviendo en una sociedad express, de que todo es de ahora para ahorita. Se están normalizando comportamientos que no deberían de ser normalizados porque va en contra de las normas y, como decimos los abogados, en contra de las buenas costumbres preestablecidas dentro de la sociedad. Estos chicos, por hacerse viral, por querer pertenecer a una sociedad que cada vez exige más, porque para tú poder pertenecer
tienes que ser famoso, tienes que hacerte viral, independientemente del cómo. ¿Por qué? Porque no importa el medio para tú llegar al fin, el fin es hacerte viral. Entonces, hacen cualquier tipo de comportamientos, cualquier tipo de acción, aun cuando vaya en contra de la ley, y para poder pertenecer a una sociedad que día tras día sigue exigiendo más, infringiendo muchísimas normas. Carolina, hablabas de una combinación. El resultado de dónde vienen estas acciones. Por una parte está la educación que ven del hogar, la Claro. educación que ven en el sistema público. A propósito, Frederick, que yo creo que la moral y cívica la quitaron. Yo creo que fue en el gobierno de Leonel, no recuerdo bien. Eso lo cambiaron por la ideología de género. No, la ideología de género fue después. Hay un componente interesante que nos gustaría que nos explicaras, Carol, que es la parte genética. Dicen que los hijos son el resultado, como tú acabas de mencionar, de todo ese ecosistema de educación que se da en el hogar. Pero ¿y la genética? Los padres, lo que son los padres, ¿cómo influyen en el comportamiento de estas personas? Los apellidos. Exacto. Tú sabes que eso es una pregunta muy interesante porque tenemos 250 años. Voy a equiparar esto, y es que tenemos 250 años preguntándonos que si un asesino, un psicópata o un sociópata nace o se hace. ¿Qué pasa? Que en las últimas investigaciones que se hicieron en la unidad de perfiladores del FBI, por allá por los años 1960, se establece que podría haber un componente genético, pero también podría haber un componente social. Recuerden que el ser humano es un ente biopsicosocial. Me explico. El ser humano es bio porque somos biológicos, porque tenemos procesos químicos cerebrales, los cuales nos llevan a comportarnos de tal o cual manera, independientemente de nuestro carácter que se forja después que nacemos. El temperamento tú lo traes inherente, pero el carácter tú lo forjas. Entonces, sí, muchas veces tú vas a tener un componente bio, que es tu fisiología, psico, que es tu psiquis, tu mente, tu psicología, tu cognición, y social, el ambiente en el cual tú te desarrollas, que también tiene un componente muy fuerte. La pregunta que tú me haces, ¿es genético? Yo no podría decirte si es genético o no. En ese caso. En esos casos, porque habría que hacer lo que se llama un historial clínico para ver cómo el ser humano, cómo funciona su cerebro y cómo está su cognición en el momento. ¿Qué pasa? Que sí influye. El ambiente en el cual tú te desarrollas, el ambiente familiar en el cual tú te desarrollas, tiene mucha incidencia en tus comportamientos a lo largo de tu vida. ¿Qué pasa? Que estos chicos podrían ser de padres que sí quieren ponerles reglas y que vengan de un entorno familiar donde hay reglas. Ahora bien, el hecho de que haya reglas no implica que ellos acaten esas reglas. Entonces, aun cuando tú puedas tener un ambiente muy estructurado, muy funcional, donde haya reglas definidas, posiblemente no las cumpla. Y ya yo conozco muchos padres que dicen, es que yo no puedo con este muchacho. Y yo nunca he entendido cómo usted no puede con un muchacho. O sea, usted tiene que entender que usted tiene que poner reglas. Y cuando usted no cumple esas reglas, usted va a tener consecuencias por no cumplir esas reglas. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? La mayoría de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, no cumplen o no tienen esas reglas, no siguen esas reglas. Los papás no les ponen consecuencia. De adulto se crea este no acatar reglas, y posiblemente esos mismos jóvenes que no acaten las reglas, no tienen régimen de consecuencia, posiblemente en el día de mañana pueden infringir la ley. Como chivos sin ley en este caso, Frederick. Es que estamos. Es así. Ese caso de los menores es un tema que muchas sociedades lo han analizado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que conozco, hay estados que han incluido dentro de su legislación penalidades o consecuencias para los padres cuando sus hijos cometen ciertos actos reñidos con la ley. Hubo un caso que se hizo famoso de
de un joven en uno de esos estados que hizo lo que hacen mucho, que agarran para una escuela con un arma, matan 2 o 3, y ahí, aunque a él la policía lo mató, los padres estuvieron presos o están presos. Lo que pasa es que se supone que penalmente nadie es responsable por el hecho del otro. Hasta ahí vamos bien. Si un menor comete una infracción, se supone prima facie, o sea, en principio, que los padres no son responsables. Ahora bien, el padre no es responsable del hecho que cometió el menor, pero sí son responsables del ambiente y el acceso que tenía ese menor a armas. Volvemos al tema del control. O sea, como un papá no va a saber en qué está su hijo, en qué el hijo está eh, eh, invirtiendo su tiempo. Yo no sé si tú me sigues la idea. Yo no soy responsable penalmente por el hecho del otro, pero civilmente, y los padres tienen que ser los guardianes, según establece la ley, de sus hijos. Porque fíjate, cuando un menor, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito y termina con la vida de un transeúnte, suponiendo, el papá no es responsable penalmente, pero sí civilmente, porque se supone que tiene que ser el guardián de sus hijos y tiene que saber dónde están sus hijos porque son menores. Entonces, eso penalmente no son responsables, civilmente sí, y pueden ser condenados y juzgados por no cumplir con su rol de padre de ser guardianes. ¿Sería factible? ¿Pudiera funcionar aquí ese modelo de que haya consecuencias para los padres? ¿Aceptaríamos nosotros los dominicanos una ley parecida que nos obligaría a estar más pendientes de saber ese anuncio que salía en mi infancia? Decía, son las 10, padres, ¿sabes dónde están tus hijos? Exacto. Posiblemente podría ser. Ahora bien, es muy fácil delegar responsabilidades. Y hoy en día vemos unos padres que te dicen, yo no sé, él está haciendo eso, pero yo no sé. Sí, pero usted es su papá. Usted tiene que saber lo que está haciendo su hijo. Aun cuando yo conozco muchos padres que dicen, yo sé lo que están haciendo mis hijos de la casa para adentro. Lo que hagan de la casa para afuera, yo no tengo el control. Pero usted puede ser responsable de eso. E incluso sí hay un régimen de consecuencia para los padres que no toman en serio el tema de guardián y custodio de sus hijos menores. Aquí ya lo hay. ¿Y cuáles son esas consecuencias legales que No- pueden tener los padres en este tipo de situaciones? Normalmente lo que se estila, porque no puedes no puedes ser aprendido o no puedes ser condenado penalmente por un hecho que ha cometido otro, pero civilmente, o sea, la responsabilidad civil se extiende a los padres. Y como para lo que no sabemos mucho de esos menesteres legales, Carolina, ¿cuáles esas penas civiles? ¿Cómo pudieran ser? Eso va a depender del caso, porque no todos los casos son iguales. Entonces, Algunos ejemplos. por ejemplo, si hay un accidente donde hay una persona fallecida que iba conduciendo un menor, eh, la víctima, la persona que fue perjudicada o la familia de la víctima, podría hacer lo que se llama una constitución en parte civil, lo cual implica que ese padre o esos padres o ese tutor se van a hacer responsables civilmente de una demanda en materia civil o constitución en parte civil. El juez que conozca de ese caso podría condenar a los padres civilmente a pagar el daño monetario que ha causado esa acción del menor. Mira, Frederic, en el caso porque estuvimos desmenuzando este tema del uso del himno nacional, yo creo que eso fue como una fiesta de Halloween, porque yo creo que esta gente ni menores de edad eran. No sé si estoy equivocado, pero a mí la sensación que me dio era que estas personas son adultas, no menores de edad. En este caso, si se determina, no sé en qué está este caso, porque eso se quedó así. Aquí las cosas suenan 2 días y después desaparecen de la palestra pública. Ya siendo adultos,
¿qué pudiéramos ver de consecuencias legales a esta persona? Lo estuviste hablando, pero lo estuvimos enfocando desde el punto de vista si fueran menores de edad. Porque, vuelvo y le digo, para mí esto era una fiesta de Halloween. Igual sabemos que estuvo mal. No importa que haya sido en el marco de una fiesta, pero en esta parte, reitero, si son adultos, ¿qué penas pudieran estas personas tener? La ley 210 establece que las penas podrían ser de 1 a 15 días en cuanto a irreverencia al himno nacional para los adultos y de 1 a 3 meses por ultraje de cualquiera de los símbolos patrios. No caen preso entonces. Es prisión. Ay, mamá. Sí, ese tema de los menores tiene, o podría decir yo, tiene unas lagunas que se convierten en problemas cuando llegan los casos judiciales. Un ejemplo, recientemente un menor estaba conduciendo un vehículo y atropelló a varias personas. ¿Qué pasa entonces en esos casos? No se puede, por decirlo así, perseguir penalmente al menor en ese caso. Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Era lo que te explicaba. Esa responsabilidad penalmente los padres no pueden asumirla porque no fueron los padres los que cometieron el hecho. Pero sí se puede lo que se llama constitución en parte civil para que los daños y perjuicios que esa familia o los familiares de esa persona que ha fallecido o no, entonces los padres sí pueden ser condenados civilmente a pagar cierta remuneración, cierta cantidad de dinero para poder resarcir el daño. Ahora bien, la ley de tránsito es una ley muy específica. Incluso tiene sus tribunales aparte. Entonces también va a depender el magistrado o la magistrada que conozca el caso, va a decidir pero sí se puede hacer una constitución en parte civil en contra de los padres del menor. No es un tribunal, por ejemplo, en el caso penal, donde ya tú mataste a una gente y van a tirarte 20, 30 años, sino que ahí como que las penas son más leves. Claro, porque acuérdate que es una ley específica, o sea, es una ley totalmente especializada. La ley de tránsito es la 241, perdón, era la 241, ahora es la 117, 117, 167. Y esta ley es especializado, por vía de consecuencia, los procesos son más expeditos. Entonces, por eso es que normalmente los abogados que son especialistas en tránsito, aparte de que la tipificación del hecho es tránsito, entonces quien tiene que conocerlo es el Tribunal Especializado de Tránsito y en materia de tránsito también hay infracciones penales como infracciones civiles y ambos la conoce los tribunales especializados de tránsito. Carolina, tú combinas de una manera especial, que es una cosa que uno dice como raro, mezclar o extraño, diferente, mezclar el derecho con la psicología. Hemos abordado la parte legal de este caso específico. En cuanto a la parte psicológica, ¿alguna recomendación que puedas dar de cómo manejar el abordaje psicológico que se debe dar en un escenario de este tipo? ¿Cuál sería ese abordaje? ¿Cuál? Una pregunta amplia, pero... Sí, una pregunta amplia. ¿Cuál de los escenarios? O sea, el escenario en el caso de estas personas, porque obvio que estas personas que hicieron este irrespeto a nuestros símbolos patrios, esta gente no está bien, obvio que no está bien. ¿Cuál sería ese abordaje o qué tú recomiendas como experta de la conducta humana, aparte de ser abogada? Antes de ella, mi recomendación, Una una pela. pela Yo en sabía el que- patio del cuartel, con una en hoja- calzoncillo, Cero y violencia. llamar a todo el crédelo. mundo para que lo venga a ver y subir ese video, que se haga viral, dándole esa pela con ese no. chucho, Que no. típico de una escena de los tiempos del doctor, y a ver si así se corrigen. ¿Qué te parece? Yo no estoy de acuerdo con la violencia en ningún ámbito. ¿Cuánta Ni falta hace esa contexto. violencia? No, pero es que también debemos de delimitar lo que es violencia y lo que es corregir. Son dos cosas diferentes. Porque tú puedes corregir, incluso tú puedes
pegar sin llegar a la violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo tú darle una nalgada a un bebé, a un niño, que tú agarrar una correa y marcarlo y maltratarlo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos Pero que delimitarlo. yo entendía mejor cuando me daban un pecozón. Yo como que la instrucción a mi papá, yo lo entendía mejor cuando me daban un pecozón. Lamentablemente era una educación un poco agresiva, un poco violenta. Sin embargo, hasta un punto, esa generación de nosotros, donde los padres ejercían este tipo de, vamos a decir, de correcciones, han dado resultados. En su momento dieron resultados, porque la cantidad de actos violentos y la cantidad de delincuencia de hace 30, 40 años atrás, de cuando yo empecé, no es la misma cantidad de violencia ni de actos delictivos ejercidos por menores y preadolescentes que hay ahora. Ahora es alarmante. O sea, ahora mismo son alarmantes los casos de menores involucrados y adolescentes y adultos jóvenes involucrados en ciertos actos delictivos. En cuanto a tu pregunta, Bianca, el abordaje a estas personas que cometieron este hecho, lo primero que tú, para poder entender y para tú poder abordar a este tipo de personas, es que ellos tienen que concientizarse de que ellos hicieron un acto ilícito, un acto que está prohibido por la ley. Si tú no reconoces que tú cometiste un error, yo como psicóloga no puedo ayudarte. Tú tienes que entender de que tú tienes un problema, de que tú hiciste un comportamiento que va en contra de las normas legales y o sociales, para entonces después de ello poder abordar y ver, hacerte un historial clínico y saber por qué tú tienes ese tipo de comportamientos. Hay algo que yo quiero que la gente entienda. Los psicólogos no justificamos comportamientos, porque normalmente la sociedad entiende que los psicólogos estamos para justificar comportamientos. Nosotros no justificamos comportamientos. Nosotros estudiamos y vemos el historial clínico de un individuo para poder entender el comportamiento, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa Señores, profunda, Frederick. pero aquí hay que desayunarse bien para escuchar tanto concepto con la doctora, nuestra amiga Carolina González. Y si yo quiero mejorar o tratarme estos desperfectos que yo tengo en esta psiquis, ¿cómo yo contacto a la doctora? Bueno, mis contactos son carolinagtroncoso@gmail, ese es mi correo, y mi número de teléfono es 809-851-9306. Ahí vamos a estar para... Mira, hasta su bumper le hicieron. Ay, Pero yo no tengo Bien. bumper. Ahí vamos a estar ayudándolos, acompañándolos. Muchas veces las personas no tanto necesitan un diagnóstico de trastorno, sino que simplemente acompañarlos en algún momento difícil que estén pasando, y estamos ahí para eso. Estamos defendiendo su bienestar legal y psicológico, así que En esta empresa hay mucha gente que necesita ese acompañamiento. estamos para servirle. Déjeme la cara lo que pasa es, Somos señores, un equipo. lo que pasa es que todo el mundo tiene sus traumas. Todo el mundo tiene sus traumas y todo el mundo, señores, yo le digo a la gente y lo reitero y aprovecho y voy a dar duro aquí en la cabina, que los temas de salud mental deben ser como usted ir a hacerse un análisis de Claro. colesterol. Eso no es de que yo no voy por psicólogo, porque después van a decir, señores, vamos a dejarnos de eso. Eso de todo el mundo tiene su cosita que le patina, como digo yo. Entonces es una gran oportunidad con esta profesional que combina estas dos profesiones tan importantes, acompañamiento legal y psicológico. Carolina González, señores, ha estado con nosotros. Carol, muchas gracias por Gracias. tan magnífica exposición. Dígame, Frederick. No, después, no más palabras, magistrada.